Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, pero en el mundo oriental la serpiente también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. El año de la serpiente se suele decir, así como el año del perro, del gato, qué sé yo, el año de la serpiente. Y están estas serpientes ahora que provienen de la China roja o continental y que tratan de morder a la otra serpiente que está en una isla más pequeña, también con rasgos orientales y ese tipo de cosas. Hay una competencia, una historia así. Yo simplemente para entrar en tema estoy diciendo y filosofando de esta manera, ¿verdad? Pero la serpiente tiene mucho que ver con el mundo chino, de la sabiduría, por esa astucia que tiene también este animal. Y bueno, que de repente se puede devorar a otros animales, puede devorar otros animales como a seres humanos también. Hay serpientes que hacen eso, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Pero la serpiente en el mundo oriental es un símbolo complejo con múltiples significados. Generalmente, bien decía, se asocia a la sabiduría, a la intuición, a la astucia, a la transformación, se transforma, hasta cambia de piel, y la renovación, y además de ser considerada la serpiente un símbolo de buena suerte y prosperidad en algunas culturas. Bueno, ¿y por qué hablo de esto y conecto con nuestro siguiente invitado, que es un economista destacadísimo, que sabe mucho acerca del mundo chino justamente y de la parte del comercio con China, y habló del comercio con China, Pekín, ¿verdad? Entonces sería como que la otra cara de lo que acá también pregonamos respecto a lo que se vive, se siente y bueno, nos orienta Taiwán en este caso, ¿verdad? Pero desde Pekín también hay propuestas interesantes y hay que abrir la mente para eso, ¿verdad? No tenemos que cerrarnos a nada, sino hay que ampliar la mente. Y de eso vamos a estar hablando con este consultor y experto en el ámbito económico, financiero, a quien recibimos con un fortísimo aplauso, Sergio Sapena. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, volvés acá. Gracias, Bruno, por la oportunidad de hablar de China. Acércate. Bueno, en este momento tan sensible, porque el canciller de Taiwán está por Asunción. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, ¿y qué quiere decir eso? Yo creo que lo que dijiste es correcto. Tenemos que empezar a abrir nuestra mente a las oportunidades con China. Porque... O sea, con China, Pekín, digamos. Sí, hay una sola China. Taiwán es una provincia de China. China tiene 34 provincias. Las más importantes son Guangdong, Zhejiang, Fujian. Pero eso que está diciendo que es una provincia ya... La sexta provincia es Taiwán. Erosionás toda la historia de Taiwán, entonces. Sí, porque es como que Paraguay le esté aceptando, le esté reconociendo al estado de Florida y no a los Estados Unidos. O que otro país le reconozca al departamento de Boquerón en Paraguay, que está del otro lado del río, pero no al Paraguay. Tampoco existe la posibilidad que Paraguay le reconozca a ambos, porque no existe ni un país en el planeta que reconoce a los dos países. Entonces, nosotros, desde el punto de vista geopolítico, tenemos que empezar a ver China, porque el Mercosur, donde estamos asociados, está con las dos potencias, con China y con Estados Unidos. Y Paraguay es el único que está con Estados Unidos. Entonces estamos de contramano con la política como en todas partes de Mercosur, que lo que busca es aliarse con China y con Estados Unidos para hacer las inversiones que necesitan toda esta región en infraestructura. Bueno, ¿y por qué China te parece, China Pekín, China roja, China continental,
es la que lleva la mejor parte, digamos, o es la bandera que debemos nosotros seguir, en este caso, con ese relacionamiento para con el Asia? ¿Por qué? Hay 4 razones porque el tiempo no tenemos mucho tiempo, pero está la geopolítica, que te dije que Mercosur va en la dirección con China y Estados Unidos. Sí. Y nosotros solamente estamos con una potencia. Tenemos que tener la posibilidad de estar con las 2 potencias. O sea, una potencia de Estados Unidos. Exacto. Con Estados Unidos y con China tenemos que estar. La otra es el péndulo, el poder de negociación que puede tener Paraguay. Al aprovechar las negociaciones que puede tener con China, porque puede mejorar las condiciones que tenemos con Estados Unidos. Entonces, la misma idea de iniciar relaciones con China nos va a permitir tener mejores condiciones con Estados Unidos, que es con la única potencia que estamos. La tercera razón es, no sé si sabes, pero nos habló un experto de Honduras, de que cuando iniciaron las relaciones con China, Honduras, Guatemala y El Salvador, empezó a caer el narcoestado en esos países, que es un problema que tenemos en Paraguay, la narcopolítica. Porque Estados Unidos demanda droga, es un mercado para la droga. Sí, sí, en cambio, más China grande. No es un mercado, no demanda droga. Entonces, a medida que vamos dependiendo menos del mercado norteamericano y más de los incentivos del mercado chino, vamos, en vez de producir cocaína, vamos a ir produciendo alimentos o todo lo que es industrialización de nuestra producción para el mercado chino. Bueno, muy importante lo que dijiste respecto a ese punto, ¿verdad? Es importantísimo. Y el presidente Peña reafirma la histórica alianza entre Paraguay y Taiwán de 68 años y destaca la solidez económica del país. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí está Bruno Masi, ahora aparece en la pantalla. ¿Por qué aparezco yo acá? Estamos actualizando. Estamos actualizando. Bueno, y con Sergio Sapena. Sergio Sapena es sobrino nieto del gran canciller que tuvo el Paraguay, Raúl Sapena Pastor. Por eso seguramente él está también buscando ese péndulo, una política pendular, como tuvo Paraguay por mucho tiempo entre Argentina y Brasil. No solamente centrarse a uno de los países, digamos, ligarse a uno de los países, sino también ver posibilidades diferentes y distintas. Además está el tema económico. Claro, ¿y por qué nos puede beneficiar China-Pekín, digamos, más que China-Taiwán? Por una cuestión de mercado. Toda la producción, Uruguay le vende $2.000 millones de carne a China solo. Paraguay, que tiene más tierra, tenemos más agua, más capacidad productiva, podemos venderle $2.000 millones más de carne a China. Entonces tenemos la balanza comercial. Podemos mejorar. Entonces, toda la producción paraguaya, que hoy no está teniendo mercado, podemos producir para ese mercado nuevo. Después viene, al hacer la alianza con la balanza comercial y tener el intercambio entre los SENACSA de cada país, viene el financiamiento. La otra estuve hablando en un foro Perspectiva, se llama, en lo del señor Tito Aranda. Sí, claro. Estaba el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, expresidente. Qué bueno, qué lástima que no estuve ahí. Rodríguez Silvero. Sí. Y ahí yo hablé de financiación de los bancos chinos. La diferencia entre la banca internacional, que busca rentabilidad y tiene más beneficios para el acreedor, y la banca de los chinos, que tiene más ventajas para el deudor. Porque lo que quiere China es que los deudores aumenten su ingreso per cápita para que le compren su producción. Entonces ellos le benefician en mejores plazos, tasas más bajas, y no le ponen condiciones, como sí le pone la banca multilateral a Paraguay, que están en el acuerdo del Fondo Monetario. Principalmente el tema de la austeridad fiscal. Ellos no exigen austeridad fiscal. Eso es lo que le está impidiendo a Paraguay invertir en la infraestructura que tenemos. Eso le impide a Paraguay. Claro, $35.000 millones de atraso en infraestructura tiene el Paraguay. 35.000 millones. 35.000 millones que exige el Fondo Monetario. Austeridad fiscal impide que el gobierno invierta, que gaste más de lo que tiene de ingresos, y eso no le permite al Paraguay salir del atraso. Tiene que venir un gobernante en algún momento
que tiene que rediseñar ese acuerdo con el Fondo Monetario para que podamos nosotros invertir. Bueno, y por eso la idea nuestra acá con el Duque de Areguá, que habrás escuchado alguna vez, es solicitar, para no decir pedir o exigir, solicitar a China, Taiwán, porque Paraguay es un gran país para China, es muy importante Paraguay para China, Taiwán, solicitar un crédito a 40 años de plazo de 5.000 o 7.000 millones de dólares para que nuestra economía pueda tener un impulso y podamos nosotros hacer un montón de cosas con esto que vos estás diciendo. Un retraso de 35.000 millones es muchísimo. Tampoco necesitamos tomar mucho préstamo. Tenemos nuestro propio dinero. De eso te quería hablar en otra charla sobre el déficit fiscal y el mito. Que es lo que ¿Y cómo hay que hacer entonces? Plantear, porque nosotros estamos atrasados, estamos retrasados. Claro, y lo que hace China tiene el modelo de desarrollo que hizo que 800 millones de personas salgan de la pobreza. Ese modelo nosotros podemos utilizar en Paraguay, porque ellos lo que hacen es aumentar el déficit fiscal, que es un mito en Paraguay. Ellos no acuerdan con el Fondo Monetario, porque no buscan el grado de inversión. La inversión viene cuando hay infraestructura. Los países que atraen la inversión es porque tienen la infraestructura. Si Paraguay no tiene la infraestructura, la inversión no va a venir. Y la única infraestructura que se puede financiar es con el gobierno. Porque el gobierno es lo único que puede producir dinero. ¿Qué pasó con nuestra falta de infraestructura? ¿Por qué estamos así con este retraso o atraso de 35.000 millones de dólares en infraestructura? Porque el Fondo Monetario exige austeridad fiscal. Eso impide que el gobierno pueda invertir en educación, en salud, en obras. No tenemos transporte público, no tenemos fluvial, no tenemos desagüe cloacal. Entonces todo eso impide, porque la austeridad fiscal es un mito. Es para cumplir el grado de inversión. Te exigen acumular reservas internacionales para que ellos vivan bien con nuestro dinero, pero nosotros cuando queremos usar nuestro dinero tenemos que pedir prestado. Y la diferencia de tasa, nosotros nos pagan 2% por nuestra reserva y nos cobran 6% por lo que nos prestan. Ese modelo explotador es el que hay que modificar. ¿Y quiénes son los que se benefician con esto? Los multilaterales, por supuesto, la banca internacional. ¿Y nuestras autoridades acá del actual gobierno, por ejemplo, también se benefician? Y yo creo que son todos microeconomistas, no son macroeconomistas los que están en el gobierno. No entienden cómo se financia el gobierno. Ellos creen que la receta privada... Pero como si dicen todos los días que estamos en macroeconomía estamos perfectos y qué sé yo, tenemos, no sé, Paraguay está allá como ejemplo. Eso dice Fernández Baldovino todos los días. La macroeconomía si es la suma de las microeconomías del país. La microeconomía de la persona a pie, que el ingreso per cápita no le alcanza para vivir, es el que refleja la macroeconomía. Todo lo que ellos presentan de estabilidad macroeconómica, de previsibilidad, es un factor importante, pero la infraestructura es la que va a generar la inversión. Claro, que está ausente totalmente. Acá hay una narrativa de Estados Unidos que impide que Paraguay tome la decisión de iniciar relaciones con China, que no es concluyente, porque lo que dice el gobierno norteamericano es: las aguas internacionales en el estrecho de Taiwán permite que los barcos americanos puedan pasar por ahí, pero si Paraguay deja de apoyar a Taiwán, es probable que China empieza a administrar Taiwán y se vuelve nacional. Por lo tanto, van a tener que desviar los barcos y eso va a ser un costo grande para Estados Unidos. Pero eso no es concluyente, porque podemos iniciar relaciones con China y van a seguir las aguas internacionales ahí. Porque los otros países también dejaron de apoyar a Taiwán y siguen las aguas internacionales. No es que automáticamente porque Paraguay deje de apoyar a Taiwán, China va a ir a administrar Taiwán. Es una cuestión interna de ellos. Cuando el gobierno de Taiwán decida ser administrado por China, ahí van a estar administrados por China. Cuando el gobierno de Taiwán diga queremos que nos administre China, ahí recién van a ser administrados, pero antes no. Tiene que haber un convenio entre ellos porque es la misma nación. Solamente que hay un gobierno independentista en Taiwán. Y lo que van a hacer, ellos van a esperar, como tienen paciencia. O sea, hay una sola China entonces. Una sola China. 185 países firmaron en Naciones Unidas de que existe una sola China. Estados Unidos reconoce una sola China. Sí. Y nosotros, por cumplir con el mandato de Estados Unidos de hacer que sus barcos no pasen por abajo y que les sea más barato, ¿qué compensación tenemos?
el sacrificio de no estar en ese mercado, el sacrificio de no tener la cooperación, de no mejorar la inversión de China en Paraguay, porque están entrando chinos a Paraguay. El gobierno permite, no prohíbe que ingresen chinos a Paraguay. Pero, o sea, chinos continentales, digamos. Sí, chinos continentales están empezando. Nosotros ahora con mi colega Jorge Peralta estamos armando un encuentro inédito en Asunción de cámaras regionales. ¿Cuándo va a ser eso? El 23 de julio. Ahora nomás ya, sí. Ahora, la semana que viene, le invitamos como a 100 productores, industriales, empresarios, y tuvimos muy buena recepción. Van a venir representantes de esas cámaras y le van a contar a los empresarios locales las experiencias con China, los pros y los contras. Y le traemos a Adrián Díaz Marro, que es un especialista español en negociaciones europeas y norteamericanas en China. Qué fabuloso. Sería interesante que le entrevistes a él. Pero también. sería fabuloso si me ayudas, con mucho gusto. Sí, claro. Entonces, ¿y cómo está? Entonces, Paraguay es el que se brinda más a través de Estados Unidos a Taiwán y necesitamos una suerte de reciprocidad. Exacto. ¿No? Y eso no existe. El sacrificio que estamos haciendo no compensa digamos, sostener nuestro apoyo a Taiwán. Porque, bueno, si había más inversiones de Estados Unidos, nos compraba más producción, pero octavo está Estados Unidos en las compras que hace a Paraguay, en octavo lugar. Taiwán está también por ahí. Entonces no hay una compensación al sacrificio que tenemos de no estar con la potencia, que es la 1 o la 2 en el mundo. Sí, Nosotros tenemos que cambiar esa idea, esa narrativa, porque no va a ser concluyente. Es un cambio de chip que tenemos que hacer. Por supuesto, el gobierno en el 2028 lo que tiene que hacer es, antes de hablar con Estados Unidos y Taiwán, tiene que hablar con China. Tiene que enviar una misión a Pekín, escuchar qué dicen los chinos y luego volver a Asunción, tomar una decisión e informarle al gobierno de Estados Unidos y de Taiwán. Se le puede dar 90 días. Sí, bueno, pero eso quiere decir que nos independicemos, pero nosotros no estamos independientes. Siempre estamos con algún brazo por ahí que nos estira y no estamos como pez en el agua como deberíamos de estar, ¿verdad? Es absurdo. Paraguay tiene un déficit del 99% con su principal proveedor. China es nuestro principal proveedor y no le podemos vender nada. No tiene lógica. Los países tienen equilibrio comercial. ¿Por qué nuestro principal proveedor? 5.000 millones de dólares importamos de China. Sí, 5.000 millones. Sí, es el mayor proveedor de Paraguay. Anualmente. Anualmente. Y no le podemos vender nada. Bueno, 50 millones de dólares. Entonces, todos los países tienen equilibrio comercial. Buscan el equilibrio. O sea, tenemos un espacio de 5.000 millones de dólares de producción que podemos exportar a China si empezamos a acceder a ese mercado. Primer paso va a ser la balanza comercial. Decime, ¿y por qué estamos así nosotros? Porque nos exige Estados Unidos. Esa narrativa de Estados Unidos es lo que ningún gobierno pudo demostrar de que no es concluyente. No permiten ellos romper eso. No pudieron romper porque sostener. Además, los beneficios de Taiwán es para unos pocos. Unos pocos se benefician y un pequeño grupo no cae a toda la economía. En cambio, China sí tiene un programa de desarrollo que va a desarrollar la infraestructura en financiamiento, en inversión y en cooperación, que es lo que está haciendo con Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá. Todas esas inversiones van a ser para la gente. Acá se está priorizando a algunos que están alrededor del gobierno y no al resto de la gente. Entonces, todos estamos atrasados. Con el acuerdo del Fondo Monetario nos frenan y no tener acceso a China. Con esos dos, Paraguay despega. Si nosotros vencemos el mito del déficit ¿Y Paraguay fiscal, despega? ¿Qué significa Paraguay despega? Significa que podemos cumplir con los 35.000 millones de dólares de infraestructura y hacer que el Paraguay tenga la base para el desarrollo. Necesitamos lograr O sea, estamos encorsetados entonces. Estamos encorsetados. Una trampa de la pobreza se llama. Es una trampa de la pobreza que no podemos romper por el Fondo Monetario y por no estar con China. Esos son los dos que tenemos que romper. Y esas voces que dicen que también hay que tener mucha precaución con China porque no es que cumple del todo lo que promete, ese tipo de cosas. ¿Esa es una versión, digamos, real de la situación o no?
Eso van a contar los representantes de las cámaras, van a estar explicando. Lo que pasa es que la cultura china, hay que entender que ellos tienen otra mente. Ellos piensan distinto a nosotros. Entonces nosotros a veces pensamos linealmente y proyectamos en base a eso. Ellos tienen otra forma de proyección. Entonces tenemos que tener traductores que empiecen a entender la cultura, porque hay ejemplos excelentes, exitosos en América Latina con China. También hay problemas, pero es porque no se asesoran bien. Ni Estados Unidos le pudo conocer a China. Hay una historiadora muy importante que se llama Diana Uribe, es colombiana, y te recomiendo. Ella dice que aproximarse a China es como asomarse a un abismo y no comprender la inmensidad del vacío. O sea, comprender la cultura china va a llevar tiempo. Pero nosotros podemos sacar provecho de los ejemplos de otros países. La ventaja que ellos, las lecciones aprendidas y mejores prácticas que ya tuvieron las otras empresas. Bueno, y justamente, y China, en este caso, insta a Paraguay a no dejarse influir por Taiwán. El gobierno de China, de Pekín hablamos, se manifestó sobre la visita del líder taiwanés Lai Ching-te a Paraguay e instó al gobierno local a no dejarse manipular por Taiwán y tomar la decisión de estrechar vínculos con su nación. Lin Chan, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, advirtió al gobierno paraguayo que no se deje manipular, entre comillas, por las fuerzas de independencia de Taiwán e instó a tomar la decisión correcta que atienda a los intereses de su pueblo, informó el portal estatal chino CGTN. La declaración fue hecha en conferencia de prensa el martes, ayer, luego de algunos cuestionamientos sobre la visita de Lai, el presidente de Taiwán, que va a venir acá a Paraguay con posibles pasajes por Belice y Estados Unidos. El diplomático reafirmó el principio de una sola China como una norma internacional ampliamente reconocida y destacó que respetarla en la gran justicia internacional, en la gran justedad internacional, la justicia, la voluntad del pueblo y una tendencia inevitable. O sea que hay sí, le molesta. A China le está molestando. China. Claro, a China le está molestando la actitud de Paraguay y estamos a tiempo de estar del lado correcto de la historia. Porque mira, si no sabemos cuándo pasa a ser administrado Taiwán por China. Nuestra capacidad de... ¿Va a ser alguna vez? Por supuesto que va a ser, sí o sí, porque está en la Constitución china. Ellos pusieron en la Constitución la administración de Taiwán. Es una provincia de ellos. Entonces es una cuestión de tiempo. Va a caer de maduro cuando el gobierno de Taiwán en algún momento sea favorable a China. Y ahí ese gobierno de Taiwán va a decidir ser administrado por China. Eso es sí o sí. Pusieron el 2035, fecha para ser anexado a Taiwán. Puede ser antes o después. 2035. 2035. Bueno, y está ahí nomás. Por eso tenemos que aprovechar y no quedarnos fuera, porque después ahora tenemos el boleto de lotería. Además, Estados Unidos nos va a respetar mucho más. Y vamos a tener una mejor negociación con Estados Unidos. ¿Por qué decir que nos va a respetar mucho más? Y porque si nos está impidiendo justamente ese acceso a China, Estados Unidos. Vamos a aprovechar el péndulo. Y ellos van a valorar y nos van a respetar, porque cuando vos tenés, igual que hacemos con Argentina y Brasil, estamos con Itaipú en un momento, con Yacyretá en otro momento, entonces hay una compensación y las dos naciones nos dan a nosotros. Si solamente dependemos de una potencia, es lo que estamos recibiendo, muy poco. No hay inversión, muy poca cooperación y toda la promesa de que van a comprar nuestra producción hasta ahora no se concreta. No se concreta. No. Bueno, Sergio Zapena, con él estamos conversando, es un consultor experto en el ámbito económico financiero y con una amplia trayectoria en la promoción de inversiones, comercio internacional, políticas públicas, y a lo largo de su carrera ha trabajado en diversos proyectos de gran envergadura, además contribuyendo significativamente al desarrollo económico del Paraguay. Entre sus logros
se destacan a ver la participación en la promoción de la industria maquiladora en el 2005, donde diseñó un sistema para transformar actividades económicas informales, que bueno, esto en una estructura más formal y sostenible, en colaboración con la USAID Paraguay, y además fue director del Centro de Facilitación de Comercio, donde se enfocó en mejorar el clima de negocios y facilitar la atracción de inversiones extranjeras. Sergio Fui Sapena. miembro de la Cámara fundador de la Cámara de Maquila. ¿Sí? Y trabajé en la reglamentación ante el gobierno de González Macri. Fui el primer consultor de maquila en Paraguay. Yo sé lo que necesita el Paraguay para que venga la inversión. Nosotros estamos en 8% ¿Y por de qué integración. no te integran a vos? ¿Por qué no te consultan a vos? Yo creo que no, son monetaristas. Ellos están en la receta del Fondo Monetario. Yo ya tuve esta discusión. ¿Quiénes son ellos? Y los economistas que están en el ¿Pero gobierno. quiénes son? Santiago Peña Fernández Baldovino. y Fernández Baldovino. En el año 2001 yo tuve una reunión en el Banco Central cuando era empleado y les advertí de lo que iba a ser la proyección de desigualdad en Paraguay. Porque lo que hizo este acuerdo con el Fondo Monetario es aumentar la brecha de desigualdad. Los índices de pobreza cayeron. Pasaron 25 años de aquello. 25 años y 300 veces era la desigualdad en Paraguay en el 2001. Entre el más rico y el más pobre había 300 veces. ¿Y ahora? Hoy hay 1.600 veces. 1.600 veces. La única manera de compensar esa desigualdad es que el gobierno invierta en la infraestructura. Para compensar esa tremenda explotación de unas cuantas familias sobre el resto. ¿Y cómo puede hacer el gobierno? ¿Tiene que fabricar plata? ¿Prestar plata? No, el gobierno produce su propio dinero. No necesita prestar dinero. Todo lo que recauda el gobierno no es para financiar el gasto público. Toda la recaudación ayuda para quitar el circulante que puede ser en exceso por la emisión que hace el Banco Central para financiar al Pero gobierno. hay que pagar préstamos. El objetivo del tipo de Banco cosas. Central y la principal función es financiar al gobierno. Toda la financiación del gobierno es a través del Banco Central. Es la única fuente de financiamiento. Lo que pasa es que los microeconomistas dicen, no, tenemos que tener un respaldo en recaudación y emisión de bonos, pero no tiene que ser uno a uno. Tiene que ampliarse la diferencia y eso se llama déficit fiscal. Y eso no es un problema para el gobierno, es una cuestión contable. Pero sí genera la infraestructura que después se transforma a deuda pública, que es la contrapartida de la infraestructura del país. Paraguay es bajísima la deuda pública, 35%. Tendría que subir al 70%. Y ahí tenés la infraestructura del país. Por supuesto que tiene que ser con programas de presupuesto y de gente honesta. Que Gente honesta, gente justamente. honesta. Tocaste ahí el punto clave, la honestidad, que justamente eso no existe acá con nuestras autoridades. Y se sientan tipo rico Max Pato en una montaña de billetes o de monedas o del mismo oro sólido, y entonces desde esa perspectiva uno tiene otra visión del mundo, ¿verdad? Y los que estamos acá a pie tenemos otra manera de pensar. Y hace 25 años que los economistas privilegian cada vez más la fusión, la consolidación y la concentración de la riqueza. Porque toda esta política del Fondo Monetario, por eso ahora el sector de combustibles, los bancos, todos los supermercados, todo lo que es la parte inmobiliaria, todo está cada vez más concentrándose en cada vez menos familias. Y entonces las 2 millones de familias no reciben esos beneficios. El dinero del Banco Central que financia el gasto público es para todos los paraguayos, no para las 1.000 familias. Y todos estos gobernantes... Te referís a bueno. Por ejemplo, ahí está. Todos los fondos públicos. Es el Banco de Desarrollo privado que están creando. Es como el Banco Nacional de Fomento privado. Unos pocos, claro. Vamos a ver si logran generar los empleos que prometieron con los fondos públicos a través de... Bueno, el tema es que es peligroso concentrar mucho dinero en un solo grupo. En la época, eso le dije al ingeniero Guasmosi, cuando se atrevió a ponerle freno a la mafia financiera de entonces, en el 95-96. Pero ahí estaba distribuido en 10 bancos, los fondos públicos. Ahora está distribuido en un solo grupo. Entonces es más peligroso todavía. Impresionante y muy certero lo que estás diciendo. Bueno,
Querido Sergio, y esto del Mercosur, ¿cómo vos ves nuestra participación en el Mercosur? Pasaron 30 años y más, pero seguimos nosotros con tantos problemas. Lo que pasó ahora en ese kilómetro 171 está pasando, ahora hay un break nomás, pero en 11 meses vuelve la guillotina a caer sobre el Paraguay, sobre los ¿cómo se llama? Los barcos y compañía que pasan por ahí, los transbordos que hay que hacer con el diésel que viene de afuera y ese tipo de cosas. Y después también el fee que se paga ahí por pasar por la Argentina. En el mundo de la hidrovía, que debe ser un canal libertario donde uno tendría que pasar sin dar cuenta a nadie, porque también esas aguas pertenecen al Paraguay. ¿Es así? Falta más coordinación entre los países, totalmente de acuerdo. Yo creo que Brasil es el que lidera Mercosur y Paraguay no está siguiendo la misma senda que Brasil quiere que Mercosur siga. Ahí es donde Paraguay debería ayornarse a lo que Brasil establece y creo que tiene que mejorar las negociaciones. Hidrovía es una de los temas pendientes y tiene que ver mucho con los formadores de opinión y los negociadores, que tiene que trabajar con Brasil y con Argentina para establecer bien que un país de menor desarrollo relativo necesita compensaciones. Nosotros no podemos esperar cumplir con los requisitos del Mercosur porque estamos en desventaja en infraestructura. Nos tienen que permitir, nos dieron plazos ahora para los regímenes de origen que permiten industrializar el país. Entonces eso es lo que tenemos que aprovechar, traer la inversión, crear la industria, y eso es lo que le va a atar a Paraguay a tener interés, a que Brasil y Argentina tengan interés en Paraguay. Pero este modelo de ir a buscar inversión extranjera con un grado de inversión sin la infraestructura pública es pérdida de tiempo. Y no se va a lograr el objetivo. 47 viajes. Claro, pueden hacer todos los viajes que quieran. El tema es la infraestructura. El empresario busca la infraestructura. O sea, busca cuánta gente puede llegar a tiempo al trabajo del empresario que pone una industria. Tenés transporte público, hay acceso de todo tiempo, tenés transmisión eléctrica. Todo eso es lo que tiene que invertir el gobierno, 35.000 millones de dólares. Ahí sí nosotros vamos a poder tener la capacidad de atraer la inversión extranjera. Pero si seguimos así, en 100 años vamos a llegar a eso. Y con esta manera de manejar el país vamos a seguir atrasados. Porque solamente invierten 4.000 millones de dólares. Tienen que invertir el doble. En educación, estamos últimos en América Latina. En educación, sí. En salud, en infraestructura. Todo eso solamente se puede hacer. ¿Y cómo sostienen que estamos mejor? Lo que pasa es que hay una buen idea, marketing, claro, buen marketing. Una idea hay una esperanza. Yo creo que yo también espero que el gobierno cambie de timón. Pero lo que pasa es que no veo que cambie de timón. Continúan en la misma política de los que vienen de los anteriores. Aprueban el acuerdo con el Fondo Monetario y mantienen la austeridad fiscal. Tiene que haber un cambio de timón. ¿Y cómo sería ese cambio de timón? A ver, ¿qué vos propondrías? Macroeconomistas que suban al gobierno. Macroeconomistas. Sí, a ver, no, ¿cómo? Estos son microeconomistas que tienen éxito en la parte privada. Creen que la receta privada se puede aplicar al gobierno. Y no tiene nada que ver la contabilidad pública con la privada. Buscan tener un banco personal, un banco personal. ¿Es así? Tenemos un Banco Nacional de Fomento. No, pero estos que están ahora buscan tener un banco personal. Están haciendo un banco de fomento privado. Como el Banco de Fomento Nacional no lo pueden reformar, porque lo que busca es utilidad nuestro Banco de Fomento, no fomento. Busca utilidad, un banco privado más. Se tiene que llamar Banco Nacional, no Banco de Fomento. Entonces lo que hubiesen hecho más fácil es modificar la carta orgánica del Banco de Fomento y permitirle que no gane, no es necesario que cubra los costos que tiene el banco. Para no tener utilidad. 60 millones de dólares de utilidades declaró el año pasado. ¿Para qué? Si lo que tiene que hacer es fomentar. Prestar para que el sector público... Porque el gobierno es el único que puede producir dinero. La otra vez estaba con un carpintero que me estaba arreglando un armario en la casa, que le digo, ¿cómo está la economía? Y me dice, y hay pocos circulantes, señor, no se mueve. ¿Y por qué te parece? Y porque el gobierno no produce dinero. Le aplaudí, le dije, mira, vos entendés mejor de macroeconomía que los que están en el gobierno.
El gobierno no produce el suficiente dinero para estimular la economía, para que circule la economía. Al contrario, retira más dinero, porque el gasto público, a través de la emisión monetaria, inyecta el dinero a la economía. 17.000 millones de dólares inyecta. Y con recaudación retira casi 15.000 millones. Y vos no podés sentarte con Fernández Valdovinos a decirle esto justamente face to face. Sí, ¿verdad? Y claro, ¿no te parece? Me encanta. Porque él es el que corta el bacalao acá. Así mismo. Pero evidentemente está haciendo mal su trabajo. Él es el arquitecto de... Y mira, yo creo que este aumento de la brecha de desigualdad, porque lo único que producen es más desigualdad. 1.600 veces. 1.600 veces. Entonces, entre alguien que es de la calle, digamos, un ciudadano normal, con aquellos que están allá muy cerca del Fondo Monetario Internacional. Una familia del Bañado Sur, comparado con una familia del barrio Carmelita de Asunción, en la misma ciudad, 1.600 veces. Eso era 300 veces. Hace 25 años. Claro, los vecinos de Carmelita había gente todavía que estaban clase media. Ahora son todos ricos. Y los del Bañado Sur cada vez más pobres. Sí, yo no digo pobre. sacarle a los ricos el dinero, no. Sino que compensarle. ¿Qué hizo China? Por ejemplo, estuve en el Bañado Sur, entré con la policía porque me dijeron hasta acá podemos llegar. Una casa precaria de madera. La calle de tierra, sin desagüe. No había transporte público. Lo que tiene que hacer el gobierno es cambiar las condiciones materiales de esa gente. Y ahí aumenta la autoestima de esa persona. Porque vuelve a su casa de tabla, pero tiene una calle pavimentada, buena iluminación, un transporte público que le lleva y le trae, una buena plaza, y ahí mejora las condiciones, la autoestima. Eso es lo que hizo China. No esperó cambiar la cultura y la educación. Le cambió la condición material. Y ahí cambió la cultura. Es al revés. Qué bueno lo que decís, qué bueno lo que decís. Y esto que se está haciendo, la construcción de casas, ese tipo que está haciendo el gobierno, ¿eso está bien o está mal? Por supuesto, tiene que ampliarse, tiene que duplicarse, es muy poco el presupuesto público. Yo creo que Peña ha de querer hacer más inversiones, pero Fernández Valdovinos le dice no hay plata. Y sí hay plata, nuestra propia plata, lo único que tiene que cambiar es ¿Y por qué Fernández Valdovinos se arroga la dirección del país? Porque al fin de cuentas él es el que maneja el país, él evidentemente. Él es el arquitecto. Él dirige la economía. Él dirige, claro. Y el otro dice amén nomás y se pliega. Lamentablemente es monetarista. Entonces, todos los monetaristas creen que aumentando el gasto va a haber inflación. Si vos invertís la plata, no hay inflación. Ahora, si te vas al gasto, puedes generar una espiral inflacionaria. Si pero gastas más de lo que te entra también, claro. No necesitas recaudar para invertir. O aumentar nomás el déficit fiscal. Ampliar nomás la cuenta del tesoro en el Banco Central por el doble en obras públicas, en vivienda. Y el déficit fiscal aumenta. No es un problema negativo para el gobierno, es una cuestión contable. Que eso se traduce en aumento de la deuda pública. Y bueno, y esto de China que quiere hacerse fuerte en la Amazonia o Amazonía brasileña con un polémico ferrocarril de casi 1.000 kilómetros. ¿Vos estás al tanto de ese ferrocarril? ¿No? A mí me desespera cuando escucho todas las intenciones. China va a invertir en América del Sur y nosotros si quedamos fuera va a ser algo lamentable. Porque ellos tienen la capacidad de hacer un tren que atraviese el Chaco. O sea, subir la ruta bioceánica. No, ¿qué Chaco? Quieren unir el Atlántico con el Pacífico, por supuesto, ferrocarrileramente. Claro, la bioceánica, que es terrestre, ellos lo pueden convertir en ferroviaria. Claro. Ahí baja 1/5 el costo. Ellos tienen toda la tecnología. Es lo que nosotros siempre acá pregonamos. ¿Por qué nosotros no tenemos ferrocarril? Decimos. Por supuesto, toda esa tecnología tiene China. Nosotros con un empresario de China que estuvo acá en Paraguay, estuvimos viendo las áreas de necesidad de infraestructura de Paraguay. Todas esas áreas, todo lo que son rutas de todo tiempo, puertos, astilleros, todo lo que es infraestructura de vial, de logística, todo eso China puede hacer. La capacidad que ellos tienen para hacer es más corto tiempo y el presupuesto es mucho más bajo. Lo que necesitamos son buenos consultores, traductores de la cultura china para poder llegar como el puerto de Chancay en Perú. Claro. Hicieron un superpuerto porque la idea es sacar toda la producción del Mato Grosso de Brasil
a través de ese puerto. Se van a ir unificando Así es. todas las ¿Y salidas. nuestra bioceánica en qué va a terminar entonces? Y va a tener utilidad terrestre. Va a tener Sí, que bueno, podría- pero se va, supuestamente vamos a liarnos con Chile, con el sur, ¿verdad? Y estos se van más hacia el norte, arriba de Lima, la conexión esta, y con ese puerto de Chancay, como bien decís, porque todo eso es chino, ahí están los grandes buques también chinos, claro. que van a cruzar el Pacífico, que cruzan hasta los puertos chinos del Asia. Y cómo nosotros nos unimos, porque es un gran esfuerzo el que se está haciendo también, esto de la bioceánica, pero ahora con esta línea ferrocarrilera brasileña, peruana, creo que es así, con capital chino, estamos fuera de órbita nosotros. Me gustó lo que Gustavo Leite, mi amigo, el senador, me dijo, show me the money primero. O sea, que traigan el Muéstrame dinero, el dinero. los chinos primero. Entonces estamos haciendo eso. Estamos trayendo empresarios que inviertan, porque como políticamente no podemos relacionarnos, pero va a llevar más tiempo. Pero vos decís empresarios que inviertan, y si no hay infraestructura, ¿cómo van a venir esos empresarios? Así mismo. No, te pregunto a vos. Y lo que se puede hacer, lo que se hace con la maquila hasta ahí. 8% de integración, no podemos hacer un coche todavía. No puede haber un régimen automotriz que se aproveche porque no hay infraestructura. Y lo que podemos hacer es ir mostrándole al gobierno que los chinos tienen intenciones de invertir de a poquito. Y esperar que en el ¿Y 2028... qué hay que hacer? ¿Mostrarle aquí a Fernández Baldovino que China quiere invertir acá? Y tiene que haber si el gobierno tiene que decirle a Estados Unidos, esa narrativa de que Taiwán va a ser administrado por China porque Paraguay deje de apoyar la internacionalización del estrecho, no es concluyente. No es, y tampoco tenemos beneficio. Entonces, Bueno, nos quiere da más decir que beneficio. tenemos nosotros que hablar con face to face con Washington directamente y sacarnos de encima a Estados Unidos. No con China primero. Primero hablar con China, con Pekín, ver qué dicen ellos y después comunicarle a Estados Unidos. Nuestra decisión. Comunicarle Comunicarle. No tenemos porque nosotros somos un país soberano. a través de este canciller divino, che. Mi amigo Rubén Ramírez es tu amigo, muy capaz. Mira que acá fue Y, siempre vilipendiado. Bueno. Bueno, pero no importa. El tema es que él está ahí. Vos decís que es muy capaz. Vos decís que es muy capaz. Creo que él entiende perfectamente eso. Él tiene, pero evidentemente está no. entrampado por Estados Unidos, esa narrativa, y no logran salir de ahí. Ah, sí. Hay otras cosas políticas ahí, pero no conozco exactamente los detalles. Pero por alguna razón se aferran todavía a Taiwán, y por eso ahora el canciller de Taiwán vino para ofrecer más cooperación. Va a venir el presidente de Taiwán. Sí, ahora Lai, sí. Entonces, te agradezco mucho por esta oportunidad, porque cada vez se está hablando más de China. Y cada vez se está acercando más la posibilidad de que realmente Paraguay tome la decisión. Y hay un diputado también que está hablando de esto. Sí, Carlos Núñez. Carlos Porque el día Núñez. que Paraguay tome esa decisión de estar con China, va a ser como la construcción de Itaipú o más. Ahí vamos a pasar al frente. Ahí va a haber un salto. Ah, sí. Y si modificar... Pero tenemos que tener la seguridad de eso. De ese, o sea, no del salto en sí, sino del respaldo monetario para ese salto. Todos los países que acuerdan con China tienen el acceso a eso. Tienen primero la balanza comercial, después viene la cooperación, y ellos te van haciendo un histórico. Vos vas cumpliendo el récord, viene la financiación, después la inversión. Es una potencia que lo que ellos quieren es compartir ese modelo de capitalismo de mercado, de socialismo de mercado, con los países que quieran comprender la cultura de ellos. Si nosotros no le reconocemos a China, ¿cómo va a hacer negocio con alguien que vos no le reconoces? Primero tenemos que reconocerle. Decime, ¿y cuál va a ser entonces el paso a dar así? Quiere decir que acá, porque si solamente una persona o dos dirigen nuestros destinos financieros, comerciales o lo que sea, porque ahí tenés Fernández Baldovino y el propio Santiago Peña, ¿verdad? Que son los que manejan los hilos supuestamente en ese aspecto, pero nosotros sabemos que vamos de contramano para, en vez de conseguir lo que nosotros sí necesitamos, que es el gran mercado de Pekín, por ejemplo. Lo que habría que encontrar la manera de hablar con Cartes, que es realmente el que
tiene más influencia sobre ellos, y que tenga otra visión, Cartes, que escuche. Yo creo que va a tener otra visión. Probablemente no le presentaron la otra opción. Entonces confía plenamente en sus economistas, pero no tiene la otra versión de otro grupo de economistas que le pueda decir de que eso que están haciendo de aumentar la desigualdad es peligroso. Porque esta trampa de la pobreza, puede haber un populista que en el 2028 diga, no, ahora sí, nosotros usan el dinero del Banco Central, pero mal. En vez de invertir bien, van a hacer un programa de gasto que probablemente puede generar una espiral inflacionaria y devaluar el guaraní. En cambio, ahora estamos a tiempo de cambiar de timón para que el gobierno se enderece, genere las oportunidades y le compense a la gente la explotación privada. ¿Te gusta Carlos Santana? Buenísimo. Y me gustó lo del en Woodstock. Qué impresionante. Woodstock. En el 69. 1969. Bueno, y aquí tenemos a Carlos Santana también de vuelta. Gracias, Sergio Zapena. Somos BM Online. Conectate con nosotros.